Con Facundo Pérez Toro. Muy bien, avanzamos, nos metemos ya en el tramo final de nuestro programa, 9:34 en todo el país, y estamos aquí en compañía del concejal Carlos Aparicio para hablar de algunas de las propuestas que vienen llevando adelante. Y en la charla previa siempre conversamos, siempre esperamos el aire y la luz roja de aire, obviamente. No otra. No para creo. Poder conversar un poco qué es lo que se viene trabajando y desarrollando. Y veníamos justo discutiendo o hablando en realidad de esto del robo. Y la inseguridad. En una situación de inseguridad que acompaña una de las propuestas y preocupaciones que había vertido en los últimos días el propio concejal. Es un proyecto que justamente solicita al Ministerio de Seguridad que se dé un informe en 30 días, ¿no? Justamente sobre la inseguridad en la ciudad, teniendo en cuenta que ya salió un informe donde se hablaba de la baja delictiva en Caleta Olivia. Además, bienvenido. Además, Carlos, buen día, ¿cómo vas? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la invitación. Sí, la verdad que es uno de los temas que nosotros teníamos en nuestra agenda legislativa, que nos venía preocupando, que nos venían marcando los vecinos la necesidad de poder avanzar en esta temática. Y bueno, lamentablemente vemos que se profundizan día a día, y eso nos preocupa a nosotros, nos entristece también como caletenses. Creo de que estamos viviendo una ciudad distinta a la que nos criamos, donde te levantás y todos los días tenés una noticia de un hecho delictivo o un hecho de violencia nuevo. Creo que en los distintos estamentos y en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, la violencia nos está ganando una discusión, ¿no? Esto de que se discuta y se resuelva a los balazos, esto de que vos tengas miedo de abrir la puerta de tu casa a un vecino. Ayer charlaba con un vecino que tiene un taller y me decía, yo antes venía el pibe que vendía los churros, me tocaba la puerta y la abría. El vecino, yo sabía que vendía la rosquita de fraile y la abría. Hoy no la abra nadie. ¿No? Y tengo el domo afuera y me tocan el timbre y veo si es un cliente, si lo conozco, si no le hablo por el micrófono que tiene la cámara. Sí. Y a mí eso, la verdad que yo no puedo creer que nos pase a nosotros en esta ciudad. Una ciudad que nos vio crecer, que nos dio la oportunidad de ir caminando al colegio, porque hoy vos mandás tu pibe al colegio y la discusión entre dos vecinos puede terminar en un balazo y que termine con la vida de alguien. Entonces me parece a mí que si nosotros no ponemos este tema en agenda y no lo abordamos, porque la inseguridad hoy es palpable, lo que le pasó a la vecina, ¿no? A la Colo, que le pasó al vecino Villa hace unos días nomás de la hamburguesería, el pibe, te cuento, el de la barbería, capaz que no fue público, yo voy a la barbería, me hago y me digo, ¿cómo andás? Le dice, me afanaron el celular. ¿Qué pasó? ¿Estabas distraído? No, entraron con un arma. Me pusieron un arma, me la mostraron, me dijeron darme el celular y me roban las máquinas. Hay un montón de hechos, y esto pasó de acá, de la radio, a 2 cuadras. Entonces, y yo creo que tenemos que trabajarlo, ¿no? Por eso igual, este pedido de informe lo que busca es que podamos contar nosotros con un insumo legislativo que nos permita avanzar. En su momento, nosotros, a pedido de uno de los ediles, se aprobó lo que creíamos nosotros que podía ser oportuno, y hoy más que nunca lo es, está la Guardia Urbana, ¿no? Que lo saquemos del contexto provincial, lo llevemos a cualquier otra provincia que vemos que funciona, ¿no? Para sacar esto de cualquier tinte político. Son herramientas. Bueno, pensemos que otras herramientas. Creo que hay temas que tenemos que trabajar en conjunto. Ministerio de Seguridad, el Consejo de Educación, la Municipalidad de Caleta Olivia, el Consejo Deliberante, los estamentos, digamos, y las instituciones y asociaciones civiles. Porque la inseguridad lo marcaba acá, y para hacer referencia en el barrio en el que estamos, el vecino Nieto de la Unión Vecinal nos viene marcando esto de la inseguridad, de lo que pasa en la noche, del exceso de velocidad, que vivimos una situación donde comenzamos a caminar sobre un sendero en el cual nos lleva a una ciudad con rejas, a una ciudad distinta, a una ciudad que pierde eso del buen día del vecino, sino que estás viendo y estás siempre como alerta. Estás atento a ver qué pasa. Entonces yo creo que es el momento en que nos pongamos a trabajar en conjunto. Quiero igual resaltar que me puse en contacto con el ministro de Seguridad, automáticamente me contestó, pudimos hablar, este informe se va a responder.
que no es menor que un informe, porque, y no solo en esta gestión, sino en las anteriores, y saber igual que... ha respondido ya es claro, un logro. Y es la segunda vez que va a responder un pedido de esta envergadura, y quiero yo que con esto podamos tomar decisiones y políticas públicas que las podamos planificar y ejecutar. Veamos los antecedentes, no sirve esos megas operativos que nos llenen de policía toda la ciudad, que estén 15 días y se vayan. Necesitamos decir, bueno, a ver, partamos primero, un pie en la educación. Si un pibe está formado, seguramente va a tener otras posibilidades, porque la delincuencia también tiene que ver con un contexto que estamos viviendo, ¿no? Y tampoco puede ser de que quien comete un delito al otro día está libre, o vos te lo cruces, porque esto también me lo cuentan los vecinos. Che, me entraron a robar y después lo crucé al chorro en el centro, claro, al otro día. Sí. Entonces vos decís... Fijó domicilio y se fue. Claro. Entonces, no vengo acá a decir, che, mano dura, no, pero empecemos a replantearnos nosotros y a exigirles, porque tienen una obligación, porque son la autoridad que tienen la obligación. En la seguridad, el Ministerio de Seguridad, y en la justicia, los responsables, que la verdad que últimamente vemos que deja mucho que desear, pero sí, yo quiero que realmente no vivir en una ciudad con miedo, no tener que pensar, decir, che, ¿llevo a mi pibe a la plaza o no lo llevo? O lo tengo encerrado en el patio de mi casa, si tengo suerte de poder estar en casa. Ahora, ¿no preocupa esto de que pareciese que volvemos al tiempo? Me van a tildar de exagerado, pero empieza a aparecer mucho esto del no te metas. Porque veíamos en el caso de la pollería, tiene vecinos arriba. Nadie escucha, nadie ve que están agarrando a patadas una puerta, que hay un movimiento extraño en un local comercial en plena avenida, a 200 metros de una seccional de policía. Ni siquiera la policía pasó por ahí, durante todo ese lapso de tiempo. Y la verdad que yo quiero creer que no. Yo quiero creer en la empatía del vecino, quiero creer, bueno, lo hablamos ayer con un grupo de vecinos de un barrio que sufrieron distintos hechos delictivos, de ver cómo estos vecinos en acción, que se ponen en contacto, que se generan los grupos, contratan un servicio. A ver, pero hay una realidad. Nosotros como Estado tenemos que brindar esas garantías. Y después, igual, me parece... ¿Por qué no vienen invirtiendo en cámaras? Para poder garantizarse algo de seguridad, lo mínimo. ¿Pero qué es lo mínimo? Pero... O sea, vos después te encontrás que te quedás mirando el video y... Sí. Claro, vos facilitás el material y después no pasa nada, porque muchos vecinos dicen eso. Me entraron a robar, le tengo la cara en la cámara, ya sé quién es, pero anda libre por el centro, no pasa nada. Sí. Y lo vemos pasar. Entonces me parece que es un tema que lo tenemos que abordar. ¿Qué medidas se van a tomar? Saber, igual tener esa información, cuáles son los móviles que tenemos disponibles en la localidad. Esto de que tengas hechos delictivos a pocas cuadras de un lugar donde está apostado la seguridad, sí, ¿no? A nosotros nos ha pasado tener un local frente a la comisaría tercera, atrás de la comisaría de las mujeres, nos robaron 2 veces. Entonces me parece que pasa quizás hasta por otro lado, ¿no? la solución. Y después involucrarnos, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con una catarata de análisis de café donde los últimos 20 años nos hizo esto. Yo digo, a ver, hoy nos demanda el tiempo hoy. Hoy la ciudad está cambiando y está cambiando para mal, porque nos estamos, digamos, sumergiendo en un estado de violencia y de inseguridad que nos termina diciendo esto, decía Facundo, che, no te metas, ¿no? Sí. O el que dice, yo mejor no hablo porque, no, hablemos, planteemos las cosas. Yo lo hago y lo marco, lo vengo marcando y agradezco que el resto de los ediles lo entienda, que tenemos una responsabilidad institucional, lo tenemos que decir. Uh-huh. Son cientos los casos de robos, de hurtos y de situaciones de violencia que se viven que no son denunciados por temor, por miedo. Y si yo lo tengo conocimiento de situaciones, las tengo que manifestar. La verdad que creo que es un momento en que podemos poner un freno. Si no, nos vamos a resignar a vivir como en otras ciudades. No sé, que tuve oportunidad de recorrer un poco. Ves que hay ciudades que te las venden como hermosas y ves, están todas enrejadas. Sí. A mí, ya que va a hablar con el ministro de Seguridad, hay otra cosa que me preocupa, que me lo han deslizado como una posibilidad, pero usted sabe que las fuerzas de seguridad no pueden hacer paros, medidas de fuerza y demás. Y son parte igualmente de la administración pública y tienen reclamos salariales.
si analizamos, y usted que es un hombre de las leyes, sabe que tenemos nosotros en nuestra Constitución Nacional el derecho a huelga. En el artículo 14 bis está establecido que podemos manifestarnos. Ahora, la interpretación de la letra hace que no es la persona individualmente, sino a través de los gremios que los representan, a los trabajadores. Las fuerzas de seguridad no tienen gremios. No. Entonces, además, tienen los estados la posibilidad de decir, este derecho está restringido, en este caso, para la fuerza de seguridad. Y hay alguien que me dijo, no uno, sino varios, que todo hace parecer que, en lugar de hacer un reclamo visible, lo que se hace es como bajar la intensidad de la labor. Entonces, quedan zonas liberadas, quedan horarios en donde no pasa absolutamente nada. Y si uno se pone a pensar, lamentablemente, y cierra en algunos puntos. Pero esto es preocupante. Y la verdad que sí. Yo quiero creer que no. Creo que todos queremos creer que no. Sí. Porque yo la verdad que le tengo un gran respeto. Tengo familia que forma parte de la fuerza. Mi hermano son parte de la fuerza. Y les tengo un gran respeto por la labor que hacen. Lo que creo que hay que escuchar el reclamo, ¿no? Necesitamos que tengan su recomposición salarial, necesitamos que los reclamos que se plantean sean resueltos o encaminados para su solución. Y si esto llegara a ser así, me parece que transitamos momentos complejos, porque se delega en ellos nuestra seguridad, la seguridad de todos, claro, ¿no? Porque automáticamente cuando a vos te para un uniformado, representa la ley. Y representa la ley, ¿no? La ley. Al contrario de cómo actuó un funcionario hace poco tiempo, yo creo que el 90% actuamos de otra manera, ¿no? Con respeto, exhibimos nuestra identificación, y quiero creer que esto no sea así, porque nos genera un estado de vulnerabilidad, sobre todo en una sociedad que está tan violentada, ¿no? Hoy una discusión de tránsito termina mal. Por eso digo, yo por ahí veo un amigo o me pasa a mí por ahí que me ofusco por algo y en un segundo digo no. Acá mismo se han dado situaciones donde te muestran un arma y terminás calladito, o sea, en plena calle, en plena luz del día. Todo un punteo de cuestiones. Me voy acordando ahora, frente a una carnicería, una discusión, un balazo entre dos autos. Sí. Y hay un montón de antecedentes, podemos hacer de los últimos 15 días, de los últimos 30 días, y cada vez se incrementa más. Lo que pasó ayer, que no sabemos si hay dos versiones, ¿no? Una que de los vecinos, otra de la fuerza. Allí en el Rotary. Claro, lo del Rotary, ¿no? Sí. Y empezamos a ver, y como digo, y vemos simplemente una parte. Después hay toda una periferia que suceden muchísimas cosas que quizás no llegan al conocimiento público. Ahora, ¿por qué hay tantas armas en la ciudad? Y van a haber más, ¿no? Porque con estas políticas que tenemos, la verdad que creo que no es ese el camino. No es ese el camino. La violencia nunca es un camino. El camino, y te digo, para mí, ¿cuál es la génesis de esta solución? La educación, ¿no? Aquí justo me dice un mensaje, hola Aparicio, dice, la violencia no empezó este año, viene de larga data la violencia. Hace 20 años que no hay clase normalmente. Los pibes están en la calle, no en la escuela. La justicia, el kirchnerismo impuso la doctrina garantista, Zaffaroni, etc. Todo va concatenado, todo va de la mano, todo sujeto es causa-consecuencia. Pero hay una realidad igual. Yo veo que hay una gran energía puesta en marcar nuestras diferencias. No inhabilita, y hoy tengo la responsabilidad, de poder marcar las falencias que tenemos hoy. Yo por eso me voy a quedar sin hacer nada. Creo que hay que apartar esta cuestión. No me escuchaste hablar de Perón, no me escuchaste hablar del Frente, no me escuchaste hablar de referente. Lo primero que hice fue nos apartemos de la provincia, ¿no? Creo que nos está pasando, incluso lo vemos, ¿no? Que a través de las redes vemos la violencia igual. Yo les puedo, no sé, los invito a que un día vean el grado de agresión que hay entre clubes, para con los funcionarios, para con los políticos. Yo no digo que la gente está enojada y muchas veces, no sé, por la falta del agua. Tiene razón.
Sí. Son 30 años. La inseguridad viene escalando, también tiene razón. Pero le digo, busquemos los puntos de encuentro, dejemos de generar grietas, porque la verdad que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y esto de querer llevar agua para mi molino, nos dejemos de joder con eso. A ver, si mañana el ministro de Seguridad toma las medidas necesarias y vemos que hay un cambio rotundo, voy a ser el primero que voy a estar acá y lo voy a acompañar, y me van a criticar ahí los propios, ¿no? Me van a decir, ¿qué haces al lado del ministro? Y lo voy a hacer. Y si me dice el gobernador Aparicio, vení, porque queremos ver, a ver, esto que decís vos que marcás, y voy a ir. Porque entiendo que tiene que ser de esa manera. Porque estoy podrido de esta política berreta de las chicanas, de marcarse y cortarse las costillas. Empecemos a trabajar de verdad, ¿no? Y cuando digo empecemos en el club, a todo. Y tengo miles de defectos, y segura, pero yo tengo algo claro. Quiero para la ciudad. Que tenemos que tener un plan de gestión. Y sobre todo, que nos tiene que trascender. Que las políticas públicas no son de Aparicio, no son de Carrizo, no son de... Las políticas públicas tienen que ser algo que nos cambie el desarrollo de nuestra ciudad. No podemos seguir con el problema del agua, no podemos seguir de acá a 20 años diciendo que perdimos la discusión de la seguridad, de la inseguridad, de la seguridad de la ciudad. Entonces, yo respeto muchísimo las opiniones, por ejemplo, con representantes de otros espacios antagónicos, charlo de manera permanente, pero en el marco del respeto y de buscar las soluciones. Como debe ser. ¿No? Porque yo creo que ahí es donde empezamos a cambiar. Y si no, vamos a seguir repitiendo lo que vivimos. Simplemente construyo en base a hablar mal del otro. Sí, giramos en espiral. Bueno, yo les puedo asegurar que cuando generemos una propuesta y una alternativa que ponga los celestes, los colorados, los rojos, los blancos, todos en un solo lugar, y teniendo como centro y interés superior nuestra ciudad, nuestros vecinos, la provincia de Santa Cruz, vamos a estar en otro lugar totalmente distinto. Si no, vamos a seguir girando y vamos a seguir reciclando propuestas y les va a pasar lo mismo. Y van a volver a votar a los mismos. Y de todo lo que nos quejamos, van a volver a los mismos que se quejaban. Entonces, o trabajamos para cambiar la realidad, o nos resignamos a tener lo que tenemos y a seguirla viviendo como la vivimos, que la verdad que no es la ciudad en la que yo me crié. Yo fui caminando al colegio, iba a comprar al molino un bolichito que había a la vuelta de mi casa caminando, volvía caminando. Lo único que me pasó que una vez me peleé con un vecinito, me tiró un piedrazo y me hizo que... claro, nada más. Que le mando saludos ahí, que lo cruzo siempre en el supermercado. Y yo quiero volver a esa ciudad, donde sabía que tenía los Figueroa al frente, le estaba el peluquería Lucho, iba caminando la Anónima. Sí, bueno, antes no se ponía llave en las puertas. Me iba las bicicletas de los chicos éramos quedaban pibes, afuera en los patios. claro, te ibas caminando Sí, a era otra cosa. por ejemplo, hoy me decía una vecina de que del Rotary del centro dice, mi pibe tiene que cruzar un montón de barrios. Me da miedo. Si salgo del laburo, lo voy a buscar y lo dejo en el centro. Me acuerdo que éramos pibes, nos íbamos caminando al mirador, tal cual. Ya corres riesgo de llevar una camiseta. Entonces me parece que el tema de la seguridad hay que discutirlo. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, les molestará. Algunos harán sus análisis de los últimos 20 años, que está perfecto. Lo respeto igual. No va a resolver nada eso. No va a resolver nada. De una vecina dice, con respecto al robo, es triste pero es cierto, cuando llamas a la policía o denuncias algo ilegal, pasás más tiempo vos en la comisaría que los mismos chorros. Por eso, a veces, no nos metemos, aunque esté mal. Y es verdad. Esto es en respuesta a lo que Es hablábamos. verdad, a mí me pasó en el ejercicio de la profesión, me pasó de vivir lo que me entraron a robar a la casa y yo estar sentado en la comisaría y ver cómo salió el muchachito, que era menor, pues salía con los papás. Claro. Y yo estuve 2 horas más sentado en la comisaría. Es una verdad lo que dice la vecina. Es indignante. Y te indigna y te da bronca, y por eso también se pide el mano dura, ¿no? Y que es muchas veces acompañado, ¿no? Y vos decís, ¿por qué acompañé? Porque hay hartazgo. Porque hay hartazgo y creo que hay que hacer una lectura sobre todo lo que piden los vecinos. Y tiene que haber también un ejercicio distinto por parte del Poder Judicial, ¿no? Después, vuelvo, que las valoraciones son más que interesantes, pero después la realidad te marca que tenemos que avanzar en un camino que nos encuentre con una ciudad distinta. Yo la verdad que me preocupa, la verdad que me quedan 2 años por delante de labor legislativa
Y la verdad que me gustaría terminar y decir, bueno, che, dejamos una ciudad mejor que la que encontramos, o un consejo deliberante mejor. Y la verdad que cuesta porque a veces te encontrás luchando solo, y en esta calle de la oposición donde no pega el sol, porque me ha tocado estar en los dos lados, ¿no? Y en el una, viste, hace eso, para contextualizarlo, hace una selfie y tenés 200 personas atrás. Sí. Y en esta tenés 2 o 3. Pero la discusión hay que darle igual. Por eso mi respeto para los que están hoy en la función, que tienen que tomar las decisiones y llevar para adelante una provincia, una ciudad, y también el respeto que tiene que haber para con los que formamos parte de la oposición. Acá nos acota otro vecino en el vivo de Facebook, también dice, hubo otro robo en el carro gastronómico ubicado en la intersección de Presidente Perón y Don Bosco. Sí, lo que decía de Villa, eso es Rorro Paps, ¿no? Rorro Paps. Lamentable. Sí. Que no es el primero, aparte, no es el primer robo que sufre. Que sufre él. Bueno, y vos ves que es un pibe joven, un emprendedor, que le pone garra. Esa es la otra, digamos, es la otra cara de la moneda que tenés. Se terminan cansando. Claro, y la verdad que nosotros tenemos que ver cómo a través de distintas herramientas atacamos esta situación. Desde lo más esencial y creo que importante, que es la educación, y después con medidas claras, ¿no? Con medidas claras. Yo vuelvo a esto, no sirve que nos generen esos megas operativos, creo que lo importante es visibilizarlo y después verlo, que vos transitar la ciudad y ves que está esta situación donde el vecino muchas veces se siente desprotegido. Bueno, eso tenemos que cambiarlo. Tomemos medidas a nivel municipal. Generemos un programa de acción para un abordaje y un acompañamiento. Más allá que la seguridad recaiga estrictamente sobre el ministerio y sobre la provincia, nosotros también podemos tomar medidas. La contención, la cultura, la educación, son todas formas en las cuales podemos de alguna manera atacar esta situación que hoy nos toca vivir. ¿Estás trabajando en más proyectos aparte del pedido de informe de seguridad? Bueno, este es un proyecto que se aprobó en la última sesión, que fue el día jueves. Para la semana que viene estamos en desarrollo de algunos proyectos. Hay cuestiones y ejes que tenemos nosotros de trabajo ya parlamentario. Uno de ellos es discapacidad, que vamos a seguir profundizando. La verdad que me parece muy importante lo que se está haciendo a través del conjunto de los padres TEA. Me parece interesante, vamos a estar acompañando ahí. Hay un pedido de comunicación, pero nosotros lo vamos a profundizar con una ordenanza. Y después creo que es importante, y voy a insistir con una cuestión que está a nivel provincial, que lo pone sobre la agenda el diputado Muñoz. Nosotros vamos a insistir porque nosotros tenemos creada la Oficina Anticorrupción a nivel municipal. Si no recuerdo mal, son 3 gestiones las que pasaron y ningún intendente lo pone en funcionamiento. Yo con el intendente Carrillo lo hablé en enero, en febrero cuando asumió, y le dije que sería realmente eso. No se usaba todavía un hecho histórico, porque muchas veces los marcos normativos son excelentes, pero terminan colgados en un cuadro porque nadie los pone en función. Te doy un ejemplo. Nadie le daba importancia a la ordenanza de concejal por un día. Y la verdad que hoy los pibes empoderados, ya están pidiendo para el año que viene cómo va a ser. Y la vamos a modificar a la ordenanza en base a muchos proyectos que nos presentaron. Esta ordenanza que se creó de esta oficina, pues es una herramienta fundamental para nosotros. Totalmente. Sobre todo cuando siempre se discute y se conocen hechos dentro de la administración pública que están vulnerando nuestros recursos, atacando digamos, a la administración pública y que después se deslegitima. Porque hoy la verdad, si yo le tengo que contar dentro de 10 años a Borja, che, tu papá fue concejal, no sé si va a ir a buscar y va a googlear, va a encontrar más puteadas que otra cosa. Y la verdad que nosotros tenemos que darle gobernanza, legitimar los actos de gobierno, y creo que eso fue pues una buena oportunidad. Lo último, vi que también está trabajando en la declaración de la emergencia comercial. La situación de los comerciantes es acuciante, lo vemos todos los días, además de cierres, incluso distintas estrategias para poder buscar una salida. ¿En qué consiste la presentación y un poco cuál es la mirada que se tiene al respecto?
Bueno, hicimos 2 presentaciones también el último jueves. Quiero igual felicitar a el equipo legislativo parlamentario. Esto no es que lo hago solo, tengo todo un equipo que me acompaña y que generalmente vienen acertando en los proyectos que se vienen presentando. Uno de ellos fue un pedido de comunicación para que se tomen con carácter urgente medidas desde el Ejecutivo Municipal para acompañar a los comerciantes locales. Y otro es un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia comercial en la localidad. Vemos que no es una situación que atraviese sola nuestra localidad. Tengo la oportunidad de recorrer toda la zona norte y lo veo. Tengo familia en Comodoro, viajo y veo la realidad que está sufriendo también el comerciante. Hay medidas que se tienen que tomar con carácter urgente. Primero, ya el comerciante tiene que ver de qué manera se va a plantear la nueva tarifaria, ¿no? Hace 30 días dije que creo que tenemos que trabajar en un sostenimiento fiscal que nos permita a nosotros darle la oportunidad a ese comerciante que vuelva a pisar sobre el piso firme, porque hay muchos que están pensando, vemos comercios, nosotros somos de acá, cuando cerró Disquería Venus, no fue un comercio más. ¿No? Era parte de la historia de la ciudad. De la ciudad. Sí. Hace pocos días cerró la panadería en Cañadón Seco, sí. una comunidad hermana. Y es parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Sí. Entonces yo creo que es ahí donde tiene que haber una herramienta clara por parte del Estado, primero municipal, también creo que se tienen que tomar medidas a nivel provincial. Tiene que haber una, digamos, oportunidad para que el comerciante vuelva a tomar vuelo, a tomar cuerpo y poder llevar adelante su actividad. Creo que tenemos que hacer igual campañas para fomentar el compre local, ¿no? Que se compre en la localidad, que también el Ejecutivo tenga ese compromiso, ¿no? De comprar a nivel local y coordinar entre provincia y nación qué sectores necesitan el mayor acompañamiento, ¿no? Que hoy vemos que están yo no veo una coordinación y mesas de trabajo entre la provincia, la nación y el municipio. Entonces me parece que eso es fundamental. Si no, nos pasa lo que vemos hoy, ¿no? Comercios cerrados, el centro está vacío. Totalmente. ¿No? Sí. Y lo notamos permanentemente. Entonces, bueno, creo que eso es otra de las cuestiones, y que no es que se nos ocurra a nosotros, sino que lo vimos a Miriam planteándolo, sí. A Came planteándolo, a Comerciantes Unidos planteándolo. Entonces me parece que también era importante pedir esto, ¿no? Que se pongan en marcha medidas que generen un alivio inmediato al comerciante, y después creo esto que es fundamental, discutir de qué manera vamos a afrontar la nueva tarifaria para el sector comercial. Muchas gracias, doctor, por ser parte de nuestro programa en el día de hoy. Bueno, cuando lo requiera, tenemos aquí el espacio abierto siempre para conversar, no solamente sobre los proyectos, sino también sobre las cuestiones coyunturales que hacen a la vida cotidiana de los caletenses. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. El concejal Carlos Aparicio, visitando